interesante, ¿verdad? Que he estado considerando. Dios quiere y no se cumpla de nosotros, ¿verdad? Estas cosas. En el libro de San Lucas, capítulo número 5, versículo número 36. Vamos a empezar ahí. ¿Ya lo tienen, hermanos? Gloria al Señor. Y les decía también una parábola, y lo pone 2 puntos, ¿verdad? Dice: nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera el nuevo se rompe y al viejo no conviene remiendo nuevo. Vamos a irnos despacito, ¿eh? El verso 38 dice: y les decía también una parábola. Ya hemos dicho lo que significa una parábola. Viene siendo una narración que se toman las cosas literales para representar las cosas espirituales. Eso es. Y el Señor es el que está hablando y dice: nadie, y les decía también una parábola, nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Ahora, un remiendo viene siendo un retazo, viene siendo un parche. Quiero que pongamos atención en lo que vamos a hablar. Viene siendo un parche en vestido viejo. De otra manera el nuevo rompe y al viejo no conviene remiendo nuevo. O sea, ahí esa palabra no conviene, dice, no armoniza. Dice el escrito más apegado, no armoniza. Y es cierto. ¿Quiénes usan máquina de coser? Costura o hacen costura. ¿Verdad que si usted tiene, verdad, un paño, como estamos leyendo, verdad, va a meter un remiendo, mete el paño nuevo o mete el remiendo nuevo, el parche nuevo, en un pedazo de tela o un vestido o una túnica, lo que vaya a remendar, de hecho se rompe. El paño nuevo rompe cuando empiezan a coserle. Y luego menciona y sigue diciendo: de otra manera, el nuevo rompe al viejo y no armoniza o no conviene remiendo nuevo. Voy a seguir leyendo, lo dice. Y nadie echa vino nuevo, que aquí me voy a ir, ¿eh? Nadie echa vino nuevo en cueros viejos. Quizás alguna versión de ustedes dice odres. Sí, ¿verdad? En odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los cueros y el vino derramará y los cueros se perderán. Voy a explicar algo. Voy a hablar un poquito de los odres. O sea, los odres eran tanto unos cueros usados como botella. No sé si ustedes han visto a veces que pasan películas allá de los tiempos muy antiguos. Y de todas esas gentes que andaban en los desiertos, traía esos odres chicos, unos cueros chicos para echar agua.
Ya las cantimploras ya son más modernas, pero eran unos cueros. También, ¿verdad? Se podían utilizar una pieza entera de cabra. La limpiaban, la aseaban, ¿verdad? Por ejemplo, las ataduras, o sea, lo que venía siendo, ¿verdad? Las patas ahí, hacían unas ataduras y hacían una bolsa, la cerraban, estaba toda la piel completa, la cerraban, ¿verdad? Y eran usadas, ¿verdad? Para guardar agua, para guardar vino, para guardar leche, para guardar estas cosas. Esos eran los que se usaban. Ahora no, como le digo, se usan las cantimploras, se usan los recipientes, los tambos, y hasta con llave y todo, no. Antes no, era un animal que de ahí hacían de la cabra, ¿verdad? Lo tomaban como el odre. Pero una vez lleno, se ataba la parte del cuello y eran curtidas, es donde quiero que ponga un poquito la atención, con corteza de acacia, y se dejaba el pelo exterior. Ahora, el vino nuevo, al fermentar, reventaría los odres viejos. No sé si le venga a usted algo a la mente. Reventaría los odres viejos. Cuando algo fermenta, en este caso, ¿verdad? Fermentar es propio de envolver, cuando hervía, ¿verdad? Como aflorando a la superficie. Esos eran, ¿verdad? Precisamente los cueros viejos. La acacia, de donde se usaba, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Esa corteza de acacia que se usaba para curtirlos. La acacia eran varas de madera de espinas castigadoras, rasposas. Y también significa que perforaban como un aguijón, como un azote, como un latigazo. Nomás quiero que ponga atención en esto, ¿verdad? Como un latigazo. Entonces, cuando se echaba el vino en el cuero, si el cuero era viejo, lo que pasaba es que el cuero, ¡pum!, reventaba el cuero. Ahora, no sé si a usted le venga, vamos a tomar, ¿verdad?, el vino como la palabra de Dios. Pero como es vino nuevo, vamos a tomarlo porque vino griego, oinos, nuevo, griego, kainos, que significa algo nuevo, que significa frescura. Eso es precisamente. La palabra es el vino nuevo, es el vino, lo nuevo es la frescura que produce, ¿verdad? El cuero o la botella, vamos a decir, es este. Este es un cuero. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, ¿verdad?, a los primeros que les empezó a hablar, ¿ve?, fue precisamente a la nación de Israel. Ellos, ¿verdad?, desde tiempo antiguo, ellos ya sabían y tenían al Señor por su Dios, y sí lo tenían. Pero cuando aparece el Señor, ¿verdad?, con la palabra, Él les trae el vino nuevo a esos cueros viejos. ¿Y qué sucedió con esos cueros viejos? Quiero irme un poquito despacio. ¿Vino la palabra limpia o viene la palabra limpia tal y como es
sacada de la fuente, de aquí, de esta fuente, de este sagrado libro, llega, ¿verdad?, a alguien, alguno, que su vida, ¿verdad?, ha sido, ¿verdad?, un cuero. Pero cuando llega la palabra limpia, que fermenta, revienta. Por eso usted le lleva la palabra a un religioso y el religioso no va a resistir. Por eso el texto dice, vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias o a sus deseos carnales y apartarán el oído de la fe y se volverán a las fábulas. Truena el cuero. En el libro de San Mateo, capítulo número 15, versículo número 7. Los cueros viejos se vuelven puras tradiciones. Dice el versículo número 7. ¿Cómo les dijo el Señor? A aquellos escribas y fariseos. Los escribas y los fariseos eran los religiosos de aquel tiempo. Usted puede leer desde el versículo 1, pero yo voy a tomar el versículo 7, que dice así. Les dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Verso número 10. Y llamando así a las gentes, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Verso 12. Entonces, llegándole sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos, oyendo esta palabra, se ofendieron? Los religiosos, los cueros. Mas respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Un hoyo es un hueco en la tierra. Ahí estaban los cueros. Llega el vino nuevo, llega la palabra de Dios, llega el mismo Señor y les empieza a hablar, ¿verdad?, muy claramente, y no la reciben. Por eso el libro de San Juan, capítulo 1, verso 11 en delante, dice, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Pero luego dice, mas a todos los que le recibieron, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y luego dice el tipo de cueros, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Aquí se ven los dos cueros. Se ve que llega el vino, aquellos no la reciben, porque no reciben la palabra, no cabe en ellos la palabra, ¿verdad?, de Dios, como no cabe la palabra de Dios en un religioso, porque vive conforme a muchas tradiciones, engendrados, ¿verdad?, por hombre, así como puede ser el engendramiento, ¿verdad?, de una persona,
pero también espiritualmente pueden engendrar los hombres, con puras tradiciones se engendran y así es como viven. Llega el mensaje limpio a sus vidas y no lo quieren vivir. No pueden. Llega el vino nuevo y aquello explota. En el libro de San Juan, capítulo número 6, fíjense el que habla, fíjense el Señor, ahorita vemos esto, le damos mala explicación. Verso número 59 del capítulo 6. Ya lo tiene. Dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Fíjese, y muchos de sus discípulos, de sus seguidores, fíjese, vamos a entender esto de discípulos, oyéndolo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O duro es este mensaje, ¿quién lo puede obedecer? ¿O quién lo puede entender? ¿Quién lo dijo? Sus discípulos, muchos de sus discípulos. Un discípulo es un seguidor. Pero vamos a ver qué tipo de seguidor es, porque está mencionando y dice, dura es esta palabra, dijeron ellos, ¿quién la puede oír, ¿quién la puede oír, obedecer? Verso 61. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles, ¿esto os escandaliza? Porque hay gente que se escandaliza, uy, qué duro, ¿cómo lo voy a hacer así? ¿Y cómo voy a vivir así? Y el que les habla es el Señor, así como puede hablar cualquier ministro. ¿Esto os escandaliza? Y luego sigue diciendo, verso 62. Pues qué si viereis al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. Verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. El puro cuero no aprovecha. Llega el vino. Y lo dice. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de ustedes que no creen. ¿A quiénes estaba hablando? A los discípulos, hermano. Hablándole a los discípulos. Mas hay algunos de ustedes que no creen, menciona el Señor. Porque Jesús, desde el principio, sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Gloria a Dios. Y lo dice. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado o concedido del Padre. Verso 66. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando dice ahí, volvieron atrás, el escrito más antiguo dice muy claramente, volvieron a su anterior manera de vivir. Volvieron a su anterior manera de vivir. Y lo dice el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren ustedes irse también? Verso 68. Y respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida? Oiga, el Señor qué claro fue, ¿verdad? No les dijo, no, les dio la suave. ¿Qué? ¿Se quieren ir ustedes también? Pero uno despierto y entendido dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? Si tú solo tienes palabras de vida. Cuando el hombre entiende
de hecho, comprende las cosas de Dios y las busca y las vive. Porque cuando no se buscan, no se viven, de hecho es porque no se entienden. Y es consciente el Señor al decir, ¿verdad? El Espíritu es el que da vida, la humanidad para nada aprovecha. Y como dice que desde entonces algunos de sus discípulos, ¿verdad?, volvieron, ¿verdad?, a la anterior manera de vivir. Vienen a la doctrina y no aguantan la doctrina. ¿De dónde vienen? Así sucede. Por eso es que usted ve lugares tan vacíos, tan escuetos, ¿por qué no decirlo, verdad? Tan pocas gentes. Es precisamente por la doctrina. Y a veces se le echa la culpa. O hablan muy duro y dicen, se habla conforme está aquí escrito, no hay otra manera de hablar. Ni modo de darle la suave, sería pecado darle la suave a una persona. Verla en el mal y no decirle, oye, estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque tú estás queriendo, tú dices que buscas al Señor. Bueno, una gente que no entiende, no se le puede decir nada, una gente que no conoce a Dios. Pero a nosotros que decimos entender, oiga, se nos tiene que decir, hermano, estás mal. Busca a Dios como debes de buscarlo. Pero como no me parece, el cuero revienta y yo me vuelvo a mi manera de vivir. Yo me alejo. Y hay gente que quiere vivir, ¿verdad?, como su anterior manera, o nunca ha salido de su anterior manera de vivir. Y luego dice el siguiente versículo, voy a volver a leer del 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren ustedes irse también? A los apóstoles, fíjese. Y respondiendo Simón Pedro, Señor, pregunta, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Verso 69. Y nosotros, ¿qué dice ahí? Creemos y conocemos que tú eres el Cristo. La versión más antigua dice que tú eres el Santo. Que tú eres el Santo, el Hijo del Dios viviente. Y luego le dice, Jesús le respondió, ¿no he escogido ya a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Santo el Señor. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Si entre 12 había un diablo, ahora entre miles. Y hablando en el medio sano, porque este es el medio sano, el Señor era el pastor, era el medio sano. Se les hacía duro. Y los apóstoles como que quisieron considerar, cuando le dijo, mira Señor, mira, ¿que te quieres ir tú también? Le dijo. Dijo, ¿y a quién voy a ir si solo tú tienes palabras de vida? Gloria al Señor. En el capítulo número 10 de San Juan, verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué claro es el Señor, ¿verdad? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice, y me siguen. Verso número 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre o no morirán para siempre, ni nadie las arrebata de mi mano, o sea, ni nadie las arrebata de mi poder. Está hablando de sus ovejas, está hablando, ¿verdad?, de sus hijos. Nadie. Y luego menciona y dice,
Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Oiga, está hablando de un padre, está hablando de un hijo, pero está hablando de una sola mano. Entonces es el mismo. Y lo sigue diciendo, yo y el Padre, ya lo dice muy claramente, no dice el Padre y yo, como muchos se, no dice yo, porque Él es primero. Yo y el Padre, dice, una cosa somos. Verso 31. Entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle. Los cueros, mire. Respondióles Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de estas me apedreáis? Gloria al Señor. Lo querían apedrear. Y eran, ¿verdad?, los religiosos fuertes. Eran los judíos, los que decían ser el pueblo de Dios. Llega a Dios personalmente, ¿verdad?, a hablarles, a provocarles, pero no llegó, ¿verdad?, agarrándolos y abrazándolos y vengan, ovejitas, no, llegó haciéndolos responsables. Se trata de vivir así para Dios, miren, así, 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 pero ellos se enojaban. Esos son los cueros viejos, los religiosos malarrepentidos. En el libro de los Hechos, capítulo 7, vamos a ver la experiencia de Esteban. Versículo número 51. Miren lo que les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre, les dice, al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Gloria a Dios. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual ustedes ahora han sido entregadores y matadores? Que recibiste la ley por disposición de ángeles, como un ministerio, por ministerio de ángeles, por un servicio de los ángeles, y no la guardasteis. Fíjese, qué claro les habla el Señor. Les estaba chipileando, les estaba hablando claramente, les estaba diciendo, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Gloria a Dios. El verso 54 dice, la respuesta, en lugar de recapacitar, dice el 54, y oyendo estas cosas, regañaban o se enfurecían de sus corazones y crujían los dientes contra él. Ay, Señor, a veces que el ministro habla en una forma y Señor Jesús, cierran su oído como el áspide. Hay gente que se sale, no quiere oír. Recuerdo en tiempos pasados que me llegaron a parar enfrente a querer contender de allá de las bancas. Llegaron a decirle a uno, ¿verdad? Ya cállese. Llegaron a subirse así, venir y golpearlo a uno. Una religiosa un día se subió y con la Biblia en la mano me puso unos bibliazos ahí. Ya cállese.
Nomás le hice a un lado. No le hice caso, yo seguí predicando. No me pudo descontrolar el diablo. Yo seguí predicando, me la quitaron y se la llevaron. La metieron allá a la oficina y le dieron una pasada al diablo, una reprendida dura. No soportan la doctrina. Se les hace muy dura la doctrina. Quieren que todo sea amor, pero no responden. No responden, quieren amor y no responden. Confunden el amor de Dios. Verso 55 dice: mas él, Esteban, lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está a la diestra. Y luego fíjese cómo les pareció, yo creo, raro. Y dijeron: entonces, dando grandes gritos o voces, se taparon los oídos y arremitieron unánimes contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Ese era Pablo. En ese entonces era el perverso de Pablo. En ese entonces. Él consintió en la muerte de Esteban. Le tuvo que hablar el Señor de una manera muy fuerte. Era un vaso elegido de Dios, pero le permitió una vida, ¿verdad?, así, de religioso, para considerar a los religiosos. También hay que considerar hasta dónde es. Esos son los cueros viejos. Llega la palabra, llega el vino nuevo y los cueros se revientan. Capítulo 14. Verso 1 dice: y aconteció en Iconio que entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, o el lugar de reunión de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. Cayó el vino nuevo en cueros nuevos. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra. Ese es el cuero nuevo. Ese es el que aguanta cuando llegue el vino nuevo. Y luego sigue diciendo: mas los judíos que fueron incrédulos, los otros cueros, incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles o de las naciones contra los hermanos. Con todo eso se detuvieron ahí mucho tiempo confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fueron hechos por las manos de ellos, respaldados por el Señor. Mas el vulgo de la ciudad, dividido, y unos eran con los judíos, otros con los apóstoles. Y haciendo ímpetu los judíos y los gentiles juntamente con sus príncipes para afrentarlos y apedrearlos. Los cueros viejos, como siempre, ¿verdad? Peleando, luchando, aferrados en lo que ellos creen, en lo que ellos buscan. Llega esta palabra y no. Se enfurecen, se enojan y el vino se derrama. Se derrama el vino en ellos. Yo citaba, ¿verdad?,
la segunda de Timoteo en el capítulo 4. ¿Por qué no volver a mencionarla? Por eso a veces yo les pido, hermanos, cuando estemos en los cantos, ¿verdad? Tenemos un orden, un organización, ¿verdad? De comenzar a tal hora, usar tanto tiempo para presidir, ¿verdad? Y a tal hora pasar para la palabra, para que den tiempo a explicar y no tengamos que andar los predicadores corriendo. No, entregar el lugar a la hora que es el tiempo, ¿verdad? Dice el versículo número 1. Mire cómo dice. 4:1 de la segunda de Timoteo. ¿Dije así? ¿O dije de Corintios? Es Timoteo, ¿verdad? Dice así. Dice, es un requisito, dice, requiero yo pues delante de Dios, les requiero esto y pongo a Dios, ¿verdad? O delante de Él. No soy yo, les dice. Y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y luego le dice, que prediques la palabra. Y le dice, que instes a tiempo, o sea, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no soportarán la sana doctrina. Antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí está. Llega la palabra sana. Vienen de una vida donde fábulas y cuestiones y mentiras. Cuando llega el mensaje de la palabra, ¿verdad? No se soporta a veces la doctrina sana. No se soporta. Es muy dura vivir la vida en Cristo. Por eso lo he dicho muchas veces. La iglesia del Señor no es grande, hermano. Es precisamente porque la doctrina, el vino nuevo, es el que viene y transforma a la persona honesta, a la persona sincera, a la persona que realmente quiere cambiar su vida. Viene y limpia. Y la persona se esfuerza y sale adelante. Porque es un cuero nuevo. Pero cuando es un cuero viejo que tiene años y años y años y en las mismas, por eso el mismo apóstol les dice algo, mire, ya para terminar, en el libro de los Hebreos, capítulo 12, pasan los años, pasan los días, pasan los meses, pasan los años y seguimos siendo los mismos. Y siempre se nos tiene que estar hablando lo livianito, porque lo fuerte no lo podemos pasar. Por eso dice capítulo número 12 del libro de los Hebreos. Capítulo número 5. Vamos a verlo. Dice así. Verso número 11 dice. Está hablando de Jesucristo, está hablando de ese pontífice, ese puente, ¿verdad? Dice, del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar,
por cuanto sois flacos para oír. Fíjense lo que les está diciendo, del cual tenemos mucho que decir, es el que habla, el predicador, y dificultoso de declarar, con mucha dificultad, batalla para meterlo a las mentes, al corazón de las gentes, y luego dice, por cuanto sois flacos, o sois débiles, o sois tardos para oír. Hay mucha lentitud. Y luego dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, que no corra el tiempo en vano, hermano, tenéis necesidad, dice, de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos o los primeros conocimientos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Fíjese lo que está diciendo. Gente que pasa los años y lo mismo y siempre lo mismo y siempre no sale de lo mismo y no sale de lo mismo y tenerle que estar diciendo y tenerle que estar diciendo. Y dice muy claramente, se llega a ser tal que tenga necesidad de leche y no de manjar sólido. Y lo dice el 13, que cualquiera que participa de la leche, ¿qué dice ahí? Es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño. Nunca sabe hablar, no sabe ni qué explicarle. Tanto año encima, tanto tiempo yendo, y todavía no sé decirle a alguien que Cristo le ama. Menos entiendo la manera de decirle, por esto, por esto y por esto y por esto, Cristo quiere que le sirvas. Porque no ha retenido nada. Es como dice allá el libro de Jeremías, capítulo número 2, verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, dice, fuente de agua viva, para cavar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Por eso no hay gente, no tenemos, pero ¿por qué no hablan? No tienen de qué hablar. Hay gente que como es buena para hablar, pero lo secular, pero para hablar lo que es la palabra de Dios y buscar, ¿verdad?, las palabras que lleguen al corazón de la gente, que lleguen a la conciencia de la gente, que la remuevan, que saquen a luz lo que trae en su vida. Porque hay debilidad, hay tardanza en nosotros, porque participamos de la blandita de la leche. Puro amorcito quieren. Es puro amor, es puro amor. Dios quiere que le des el corazón, no el pantalón, dice. Así dicen los religiosos, las religiosas mal arrepentidas. La palabra dice así, vístete, así camina, así obra, pero no, se necesita estar, y otra vez, y ándele. No hay un crecimiento. Un niño es una persona chiquita. Tiene que crecer. Y aquí dice, verso 14, mas la vianda, ¿qué dice? La vianda firme es para los perfectos o para los maduros, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento o en el distinguir el bien y el mal. A veces parece que no distinguimos, hermano. Ay de mí, ay de usted. No distinguimos entre el bien y el mal. ¿Por qué no distinguimos? Porque no está la palabra en nuestro corazón. Y siempre estamos esperando eso. Llega la palabra y el cuero truena.
Tiene que reventar el cuero. La palabra todo saca a la luz, porque la palabra de Dios dice, es como espada de dos filos. Dice que alcanza a penetrar el alma, discierne los pensamientos del corazón. Pásenle, músicos.